como lo estuvo haciendo desde incluso antes que comenzaran las vacaciones de verano. Ryomen Sukuna dedicó su tiempo libre a sus actividades favoritas. Entre muchas comillas. Entrenar, comer, no hacer nada y luego seguir entrenando. Un ciclo perfecto que debía quedarse así, sin interrupciones innecesarias. O al menos así le hubiera gustado que fuera. Aunque trató de dar mil y una excusas para no asistir, no pudo librarse de ir al campamento de verano. No solo fueron los profesores quienes se negaron a la idea, sino que su madre y tía se encargaron de aportar para insistirle que fuera. Principalmente porque ambas querían que se relacionara con sus compañeros de clase, y en general, con otras personas. Les gustaba la idea de que convivir con chicos y chicas de su edad lo hicieran más sociable y abierto a conocer a más gente, o que por lo menos lo hiciera conseguir amigos en los que pudiera apoyarse. Mientras que el hechicero se adecuaba a lo que sería su condena, Mineta y Kaminari lograron obtener permiso para entrenar en la piscina de la escuela. Aunque solo querían ver a las chicas en sus trajes de baño, esto terminó siendo arruinado cuando Izuku invitó al resto de la clase. Ida terminó por hacer que todos los chicos entrenaran hasta el cansancio, y luego de eso, los adolescentes se reunieron para descansar, mientras bebían algunos refrescos que el chico de lentes trajo en una hielera. Así que, ¿de nuevo no quiso salir con nosotros?, preguntó Kaminari, moviendo la lata de refresco en su mano con un aire pensativo. ¿Será que no le agradamos o algo? El ambiente amistoso que los rodeaba se detuvo cuando la pregunta quedó flotando en el aire, picando el interés de la mayoría. ¿Te refieres a si nos odia? Ojiro miró al chico del don eléctrico con una ceja levantada, sin saber con exactitud a lo que trataba de llegar. No. Es solo que... ya saben, han pasado unos 3 meses desde que nos conocemos, y él es el único que no ha formado una amistad real con alguien. Explicó Kaminari, dando otro sorbo a su bebida. No es que no nos hable, pero siempre parece querer evitar hacerlo. ¿No crees que hablar de alguien a sus espaldas puede ser grosero?, mencionó Tokoyami, dejando su refresco a un lado. Bueno. Sí, un poco creo. Admitió Kaminari con una risita nerviosa. Pero vamos, no me pueden decir que a ustedes no les da curiosidad saber más sobre él. Alegó, terminando de beber su refresco. No sabemos qué le gusta, si tiene algún pasatiempo fuera de aquí, donde vive, o nada básico que se debería saber de una persona con la que has tenido clases por tanto tiempo. Los demás chicos volvieron a quedarse en silencio. La verdad es que nunca se habían detenido a analizarlo de esa manera, pero Kaminari tenía un buen punto. Tal vez simplemente no le gusta hablar de su vida personal. Algunas personas son así, prefieren separar su vida privada de la escuela o el trabajo. Opinó Zero, sin rebuscar mucho para decir sus palabras. De nuevo, no es eso a lo que me refiero. No estoy diciendo que tenga que venir y contarnos cada detalle de su vida. Argumentó el chico eléctrico, echándose ligeramente hacia atrás y apoyándose en sus brazos. Solo que... no lo sé. Seguro que hay más detrás del más fuerte de la clase que lo que nos deja ver cuando no presta atención en las clases del profesor Aizawa. El grupo volvió a sumirse en un breve silencio, cada uno pensando en la forma que veían y opinaban del peligrosa. Algunos con admiración, tanto de su fuerza como sus habilidades. Otros con respeto, reconociendo que a pesar de su actitud, era alguien formidable. Pero también algunos que lo consideraban intimidante, incluso aterrador en ciertas ocasiones aunque no necesitara las palabras para serlo. La tensión e incomodidad fue rota luego de que un Bakugo enojado gritara y caminara desde el otro lado de la piscina, habiendo escuchado a caminar y referirse al idiota de cabello rosa como el más fuerte de la clase. Nope. Ni registros criminales, ni advertencias por mala conducta, ni nada sospechoso. Nezu cerró la carpeta que estuvo revisando, dejándola sobre el amplio escritorio alrededor del cual estaban sentados los profesores. Ambas están limpias, y para ser honestos, se ven como muy buenas personas. Entiendo. Esas son buenas noticias. Olmig asintió, sintiendo un alivio genuino al saber que, al menos aparentemente, no había nada alarmante en el hogar o entorno familiar del peligrosa, y sobre su peculiaridad. El héroe número 1 se giró hacia la anciana enfermera de la UA, quien al igual que los demás, hojeaba una carpeta, aunque esta era de registros médicos. Tampoco hay mucho que rescatar aquí, aunque es cuanto menos curioso. Por parte de su madre y tía no hay ninguna peculiaridad presente, tampoco de su abuela. Parece ser que existe un factor genético que reduce la probabilidad de que las mujeres en su familia nazcan con una peculiaridad. Informó Recovery Girl, pasando a la siguiente página del archivo. Del lado paterno, no hay un nombre o algún dato sobre el hombre.
Es prácticamente imposible determinar si alguna, o todas, las características de su peculiaridad provienen de su padre. Olmig se frotó los ojos, frustrado. Otro callejón sin salida. Incluso después de recurrir a la ayuda de Naomasa para obtener acceso a los archivos de la familia Ryomen, no encontró nada que pudiera considerarse relevante en algún aspecto. Ignorando la evidente frustración de Toshinori, Recovery Girl prosiguió. Médicamente, y según los exámenes estándar que se les realizan a los niños, lo único documentado sobre su peculiaridad es su capacidad de infligir cortes físicos mediante contacto directo con su mano. Desde entonces no se ha sometido a ningún otro estudio más refinado o exhaustivo para analizar y conocer otros aspectos de su peculiaridad. La anciana lanzó un último vistazo al expediente de Sukuna antes de cerrarlo. No cuento con la instrumentaria necesaria para realizarle un análisis más profundo aquí en la UA, pero incluso si lo estuviera, dudo mucho que el chico esté dispuesto a cooperar. El directo Nezu entrelazó sus pequeñas patas sobre el escritorio. Seguro que esto no es ni cercano a lo que esperabas. Aún así, no puedo evitar preguntarme. ¿Qué era exactamente lo que esperabas encontrar sobre este estudiante en particular? Comentó, con sus brillantes ojos de roedor fijos en el símbolo de la paz. Creo que... El héroe número 1 movió su vista hacia el ventanal, viendo que el cielo había comenzado a teñirse con tonos anaranjados. Ni yo estoy seguro de qué es lo que esperaba encontrar. Pero sentía el deber de comprobar que su familia no fuera la causante de su forma de ver las cosas. ¿Entonces sigues creyendo que deberíamos averiguar más sobre ellas? Me ofrezco como voluntaria para hacer de polizón. Bromeó Mig, sin despegar su vista de la copia del archivo en sus manos. Aquí dice que son dueñas de una cafetería. Apuesto a que tomar el té con ellas debe ser toda una experiencia. Oh. Repostería gratis. Yo también me apunto. La intervención entusiasta de Present Meat fue rápidamente callada por Aizawa. No. Eso sería indagar demasiado en su privacidad. Olmig negó con la cabeza, apagando el ánimo de sus dos colegas. No debes sentirte mal por esto, al contrario. Deberíamos estar felices de que nuestro estudiante tenga personas que lo apoyen y lo esperen en casa. Mencionó Cementos con calma, dando una mirada comprensiva al símbolo de la paz. Preocuparnos por nuestros alumnos nunca está de más, pero lo que no debemos hacer es asumir lo peor sobre ellos o sus entornos. Cementos hizo una pequeña pausa, eligiendo qué decir a continuación. Sí, lo que dijo durante el examen práctico es alarmante. Especialmente para alguien de su edad. Nadie debería estar tan dispuesto, o siquiera abierto, a la idea de morir, mucho menos de hablar de ello con tanta naturalidad. Pero también existe la posibilidad de que fueran solo exageraciones momentáneas. Exageraciones o no, sigue siendo preocupante. La voz de Aizawa interrumpió con un tono cansado, entregándole la carpeta a Nezu cuando éste comenzó a recogerlas una por una. Solo para estar seguros, mantendré un ojo puesto sobre él durante el campamento. Intentaré hacer que se acerque más a sus compañeros, pero no garantizo nada. Los demás profesores asintieron en señal de acuerdo, dando por finalizada esa parte de la conversación para pasar a discutir los temas pendientes. Pero incluso si el asunto quedó en un segundo plano, Olmig no pudo sacarse de la cabeza las palabras de su estudiante. ¿Seguro que ya guardaste todas tus cosas? La mirada de Akane alternó entre las varias maletas que su hijo cargaba sin el menor esfuerzo. Si quieres podemos revisarlas. De nuevo, solo por si acaso. Ya lo has hecho casi 3 veces. Comentó Yumiko, de pie junto a su hermana con los brazos cruzados. No se le va a quedar nada, está sobrepensándolo demasiado. Y aun si así fuera, solo sería una camiseta o un pantalón, no le des tanta importancia. Akane suspiró, intentando relajar sus hombros. Puede que Yumiko tuviera razón. Estaba siendo demasiado precavida. Pero... de verdad no quería que a su hijo se le quedara algo que pudiera serle útil. Sukuna abrió la puerta principal de la casa para irse, teniendo una expresión fastidiada. Aquí iba, a malgastar sus vacaciones y tiempo libre. ¿Quién diría que tendría que pasarlas junto al resto de mocosos? Cuando estaba por cruzar la puerta, la voz de su madre lo llamó desde atrás por su nombre, a lo que el hechicero se giró para ver a ambas mujeres directamente. Cuídate, te queremos mucho. Cuando vuelvas intenta traernos algún recuerdo, ¿sí? Tanto Akane como Yumiko le dieron una amorosa sonrisa de despedida. Sukuna guardó silencio por unos instantes antes de volver a girarse y emprender su camino. Adiós. Ambas hermanas se acercaron a la puerta aún abierta, viendo partir al chico. En serio, sigo sin creer que haya llegado tan lejos.
murmuró Yumiko, apoyándose en el marco de la puerta mientras veía la silueta de su sobrino alejarse y hacerse cada vez más pequeña hasta que desapareció de la vista. Se ha vuelto muy alto, todavía recuerdo cuando solo era un pequeño renacuajo gruñón. La mujer soltó una suave carcajada. Lo gruñón lo mantuvo, pero al menos se hizo apuesto. Ay, si tan solo sonriera más a menudo. Bromeó por última vez, cerrando la puerta. Espero que le vaya bien. Sin más, Rumiko regresó a la sala de estar. Seguía teniendo cosas y cuentas que atender sobre la cafetería, ya que en las vacaciones de verano es cuando más ajetreadas se ponían las cosas. Akane, en cambio, permaneció de pie ahí por unos segundos más, simplemente mirando fijamente la puerta cerrada. Sí, él ha crecido tanto. Una sonrisa nostálgica se dibujó en la amable expresión de la mujer, quien por fin se alejó de la puerta. Aunque se acababa de marchar, ya podía sentir lo mucho que extrañaría su ausencia por la casa. Como ya todos estaban esperando, el primer semestre de la UA ha terminado, eso significaría que empezarían sus vacaciones de verano, sin embargo. Aizawa hizo una pausa, endureciendo su mirada para que sus estudiantes pusieran atención en lugar de estar casi saltando de la emoción. Ustedes, quienes entrenan para ser héroes, lo seguirán haciendo sin descanso. Usen este campamento para asegurarse de luchar por conseguir ese plus ultra. Ante la respuesta afirmativa de su clase, el héroe desaliñado se apartó para discutir y afinar unos últimos detalles con los conductores de los transportes que usarían. Lejos del entusiasmo del grupo, Sukuna esperaba sentado en una banca bajo la sombra de un árbol, cubriéndose del caluroso sol veraniego. Aunque el campamento no había dado comienzo, el hechicero ya sentía lo insoportablemente exasperante que sería ver los rostros y escuchar las molestas voces de los mocosos por un par, no, más bien por varias semanas. Los de la clase B llegaron poco después, acompañados por su profesor Bladkin. Como era de esperarse, cierto rubio ya estaba listo para soltar su discurso acerca de la superioridad de la clase B sobre la clase rival. Pero, la vista del chico de cabello rosa sentado y alejado de los demás fue suficiente para hacer que las palabras se negaran a salir de su boca. Saber que a Sukuna no le importaría dañarlo incluso frente a los profesores. Le helaba la sangre, pero nunca lo admitiría. A menos de que tuviera que gritar para pedir ayuda antes de que le rompiera la nariz. Desde su lugar, el hechicero miraba de reojo como el cabeza de brócoli conversaba alegremente con sus compañeros de clase. Por su expresión animada, era evidente que hablaban sobre el campamento. Sukuna apartó la vista. Ahora, Izuku Midori ya no le importaba o le parecía diferente a los demás mocosos en ningún sentido. Ese potencial que creyó que tenía nunca fue suyo. No, ahora lo que le parecía interesante y lo que verdaderamente lo hacía especial desde su perspectiva, era lo que debía albergar en su interior. Desde la distancia, un pequeño grupo de las chicas de la clase B murmuraban y susurraban a una chica de cabello negro. Vamos, ¿qué esperas? Está justo ahí. Dijiste que querías hablarle desde lo del festival, ¿no? No te eches para atrás ahora, prometiste que esta vez sí lo harías. A pesar de intentar mantener una expresión neutral, el leve rubor en las mejillas de Yui la traicionaba. Sin duda se estaba arrepintiendo de dar el primer paso. Antes de que pudiera seguir debatiendo internamente, Setsuna le dio el empujón que necesitaba, literal y metafóricamente hablando. Yui se tropezó hacia adelante, dirigiéndole una mirada molesta por encima del hombro a su compañera antes de regresar la vista al frente para ver al peligroso bajo el árbol. Dándose ánimos a sí misma, comenzó a caminar hacia él a paso lento. Hola. Sukuna. Murmuró Yui, su voz pareció más un susurro imperceptible que otra cosa. Yo solo. Quería saber cómo ha mejorado tu herida desde entonces. ¿Y si tú también te has sentido bien? Las chicas de la clase B, junto con algunas de la clase A como Mina, ocultaron sus risitas detrás de sus manos al ver el nerviosismo de su compañera. Yui apenas notó eso, manteniendo su atención en el peligrosa. El hechicero alzó la mirada, sus ojos carmesí encontrándose con los celestes de ella. El cuerpo de la joven pareció congelarse, no recordaba que su mirada fuera tan intensa, pero no le disgustaba o aterraba tanto como aquella vez en el festival deportivo. ¿Quién se supone que eres tú? Fue lo único que dijo Sukuna, sin ninguna pizca de emoción. El hechicero se puso de pie, sin prestar más atención a la chica, dirigiéndose al autobús designado para la clase A luego de que Irida levantó la voz para dar el aviso. Detrás del peligrosa, Yui permaneció inmóvil. Su pecho se sintió un poco más pesado, como si una enorme roca le hubiera caído encima. Claro. Era obvio. ¿Por qué él la recordaría?
Es mi culpa por tardarme tanto en volver a hablarle. Era lo que se repetía a sí misma. Sus compañeras se apresuraron a ir por ella, guiándola al autobús de la clase B. Cuando estuvieron dispuestas a preguntar qué es lo que el peligrosa le dijo, notaron el cambio en la expresión de la chica. Por esa vez, decidieron no decir nada. El recorrido hacia el campamento de verano inició, con el interior del autobús lleno de ruidos de adolescentes emocionados. Sukuna buscó en sus bolsillos hasta que encontró lo que hubiera deseado tener desde hace mucho. Tapones para los oídos, los cuales le ayudarían a ignorar por completo su alrededor, incluyendo las instrucciones que Aizawa le dio a los estudiantes. Sin duda, el mejor regalo que su madre pudo haberle hecho. Después de una muy larga siesta, el peligrosa despertó al sentir cómo el movimiento del autobús se detenía, por lo que abrió un solo ojo, encontrándose a Aizawa indicándole a todos que se bajaran del transporte. Y lamentablemente, eso lo incluía a él. Una vez fuera, lo primero que miró fue el nuevo paisaje frente suyo. La clase estaba cerca del borde de un barranco, desde el cual era capaz de observar el bosque que se extendía y parecía abarcar una cantidad exageradamente grande de hectáreas. ¿Y Reiser, cuánto tiempo? Una voz femenina irrumpió en el ambiente. Desde un auto estacionado a unos metros del autobús, dos mujeres vestidas con trajes de heroínas gatunas bajaron. Sin mucho entusiasmo, Aizawa asintió como forma de saludo. Sukuna ignoró a las dos mujeres cuando éstas empezaron a presentarse haciendo unas poses ridículas. Ya que no tenía algo mejor que hacer para distraerse, el peligrosa se acercó al barranco para ver qué tan alto era en realidad. Ellas son las heroínas que nos asistirán, las Wild Pussycats. Explicó Aizawa con monotonía, y antes de que pudiera continuar, Izuku lo interrumpió para dar varios detalles que solo un verdadero fanático sabría. Solo para terminar siendo callado por Pixie Bob luego de que el peliverde mencionara algo sobre su edad de forma indirecta. Todos estos terrenos que ven son de nuestra propiedad. Por esta vez, ustedes estarán quedándose al pie de esa montaña de allá. Explicó Mandalay, señalando a un punto ridículamente lejano en el horizonte. Al notar la distancia, los estudiantes hablaron en voz baja con incertidumbre. Mientras tanto, Sukuna notó que cerca del auto se encontraba un niño, que por algún motivo lo veía con frialdad y desprecio. Al percatarse de eso, el hechicero le regaló una mirada muchísimo más intensa, afilada y sofocante al niño, provocando que Kota sintiera un escalofrío recorriendo todo su cuerpo, y sin darse cuenta, dio un paso hacia atrás. Perdiendo el interés por la cobardía del mocoso, Sukuna volvió a centrar su atención en el bosque. Por otro lado, el resto de los estudiantes no pudieron ignorar la forma en la que Mandalay explicó el lugar donde estarían alojándose, haciéndolos retroceder con sospecha. Justo ahora son las 9:30. Creo que deberían estar llegando cerca del mediodía. Añadió la heroína con una sonrisa, dando la pieza faltante para que los estudiantes entendieran por completo a lo que se refería. Cada uno de los jóvenes intentó correr de vuelta al autobús, pero cuando Pixie Bob puso una mano sobre el suelo y activó su don, todos sus esfuerzos fueron inútiles. El terreno fue levantado debido a la avalancha de tierra que creó la heroína, la cual se llevó consigo a todos los estudiantes por el barranco. Oh bueno, a casi todos. Sukuna tomó asiento en el borde del techo del autobús, dejando que sus piernas colgaran mientras observaba el breve espectáculo. Lo siento, pero tú también tendrás que ir. El hechicero desvió la mirada, viendo a Aizawa observándolo sin sorpresa alguna. La verdad, el héroe ya esperaba que el único que no caería en algo como eso sería el peligrosa. Me faltó uno. ¿En qué momento te moviste? Interrumpió Pixie Bob alistándose para tocar el suelo y usar su don para mandar al estudiante restante con sus compañeros. Podría jurar que eso debió alcanzarlos a todos. Alto. Ordenó Aizawa, alzando una mano para que la heroína se detuviera. A menos de que lances todo el autobús junto con él, dudo que consigas algo. Este es el chico que les mencioné, acostúmbrense a este tipo de cosas cuando se trate de él. ¿Y qué pasa si no quiero ir? Sukuna le dio una sonrisa sarcástica a su profesor. Esta oportunidad era perfecta, podría poner a prueba a la mujer gato y su peculiaridad de tierra, y al mismo tiempo podría golpear al héroe cansado. ¿Eh? El flujo de su energía maldita junto con su peculiaridad fueron detenidos y cortados de golpe luego de que Aizawa activara y usara su propia peculiaridad en él. Sukuna esquivó el primer intento del hombre desaliñado por atraparlo con su arma de captura antes de que envolviera su brazo.
Y luego, el autobús se sacudió gracias a que Pixie Bob lo desestabilizó usando su don para hacer que el Peligrosa perdiera el equilibrio. Con esa ventaja momentánea para los héroes, Sukuna no pudo evitar que el resto de vendas del arma de captura de Aizawa se envolvieran alrededor de su torso y brazos al tomarlo desprevenido. Como sospeché. Incluso sin su peculiaridad, sigue siendo bastante fuerte. Debe haber pasado mucho tiempo entrenando su cuerpo, eso es casi tan bueno como malo. Pensó Aizawa, forcejeando más de lo esperado contra el estudiante. Ya te lo dije, tienes que ir. Repitió en voz alta, ahora usando ambas manos para tirar con más fuerza. Aizawa por fin consiguió mover al Peligrosa de encima del autobús, lanzándolo por el aire hacia el barranco. Sukuna quitó la pequeña sonrisa que se le formó al esperar un 2 versus 1, y como reemplazo, lanzó una última mirada irritada a su profesor antes de que las vendas se desenvolvieran de su cuerpo y lo dejaran caer libremente. Algún día me las vas a pagar. El hechicero aterrizó sin mayores complicaciones, por poco aplastando a uno de los adolescentes en el proceso. No se preocupen por usar sus dones, esto es propiedad privada, así que pueden hacerlo tanto como lo crean necesario. Gritó Mandalay desde arriba. Tienen 3 horas para llegar, y deben hacerlo por sus propios medios luego de cruzar el bosque de la bestia. Sukuna miró hacia arriba. Escalar esto no le suponía un problema. Si iba y le daba una paliza a Aizawa, ¿eso contaría como entrenamiento? Esperaba que sí. Aunque antes de que pusiera su plan en marcha, se distrajo por un grito proviniendo desde el interior del bosque, y al girarse, pudo ver cómo el enano de cabello raro era golpeado y arrojado hacia donde los demás jóvenes seguían de pie. Detrás de él, emergió lo que parecía ser una especie de monstruo. Cuando la criatura intentó acercarse a los estudiantes, quienes adoptaron posturas en guardia mientras se preparaban, Sukuna se adelantó y puso su mano sobre la cabeza de la bestia. Usando su peculiaridad, el Peligrosa lo cortó limpiamente en 2 pedazos. ¿Tierra? Claro. Debe ser cosa del don de esa mujer. Sukuna frunció el ceño con decepción, sacudiéndose los restos de polvo de los dedos. Otra de las bestias de tierra salió de entre los árboles intentando atacarlo, por lo que el hechicero dio un pequeño salto para posicionarse sobre el brazo del monstruo. Si son tan fáciles de destruir no tiene chiste. Con una simple pero potente patada, Sukuna le destrozó la cabeza a la criatura, que al igual que la primera, se desmoronó en varios montículos de tierra que cayeron al suelo. Un breve silencio se formó entre los estudiantes, quienes se miraron entre sí. ¿Alguien tiene un mejor plan que ese?, preguntó Kirishima, y cuando todos sacudieron sus cabezas para negarlo, el chico sonrió y activó su don de endurecimiento. Bien, entonces aquí vamos. Tenemos que llegar a tiempo para el almuerzo. Los alumnos de la clase 1A se agruparon para tener más efectividad al luchar contra las bestias de tierra, mientras que Sukuna siguió avanzando por sí solo, destruyendo a cada una de las criaturas que se le metían en el camino a la par de que corría a través del bosque. Este parecía un buen calentamiento, de no ser porque su mente al igual que los días anteriores se encontraba en otro lado. Desde mi pelea contra ese tipo. La imagen de la molesta sonrisa de Olmigt apareció en su mente, a la par de que ponía su mano sobre el torso de una criatura y la hacía pedazos. Entendí que hay una brecha entre nosotros que necesito cerrar. Y si ese mocoso ahora tiene su don, significa que... Con un puñetazo, el hechicero destrozó la pierna de otra criatura y siguió avanzando. Algún día él también llegará a ese nivel. Al nivel de Olmigt. Y si eso llegara a pasar, me quedaría atrás. Una de las bestias con forma de dragón descendió en picada, intentando atrapar al Peligrosa. Sukuna simplemente lo esquivó al salir de su trayectoria y saltó sobre el lomo de la criatura, destrozando gran parte de su cuerpo con un solo pisotón. La simple idea de que alguien como Izuku Midoriya pudiera superarlo le revolvía el estómago, y hacía que se le pusieran los pelos de punta por la irritación y molestia. Como si fuera a dejar que algo así ocurra. Desde el borde del barranco, Pixie Bob miraba la situación con fascinación. Ese chico sí que es energético. ¿Cómo es que lo mantienes a raya, Eraser?, exclamó la heroína, viendo que Sukuna se adelantaba considerablemente al resto de la clase 1A por cada segundo que pasaba. La cola gatuna de la mujer se movió con cierta emoción, al igual que sus ojos, los cuales brillaban con un interés particular. La heroína se relamió los labios juguetonamente. ¡Qué lindo! Tan lleno de energía, tan joven. Y tan varonil. Jejeje. ¿Qué fue eso último que dijiste, Pixie Bob?, preguntó Aizawa, sin molestarse en mirar a la mujer directamente mientras caminaba de vuelta al autobús. No fue nada, debes estar imaginando cosas.
respondió la heroína, agitando una mano con despreocupación fingida, a lo que Aizawa solo se encogió de hombros. En ese caso, te los encargo, no seas compasiva con ellos, necesitamos que se hagan tan fuertes como puedan. Agregó el héroe por última vez, subiendo al autobús. Sip. Déjamelo todo a mí. Pixie Bob le dio un pulgar arriba al hombre cansado, mientras que Mandalay le indicaba a Kota que volviera a subir al auto. Cuando la mujer regresó su atención hacia el extenso y espeso bosque, su expresión se hizo más competitiva. Ya se adelantó tanto. Solo me distraje por unos segundos. Protestó para sí misma, creando y enviando aún más bestias de tierra para tratar de frenar y hacer más lento el avance del peligrosa. Sabía que sería uno de los primeros en llegar, aunque... Aizawa miró la hora en su reloj, luego su mirada cansada se dirigió al muchacho cubierto de suciedad que acababa de salir de entre los árboles. 4 horas es un tiempo muy decente. Sukuna se sacudió la tierra de encima de su ropa y cuerpo, todo ocasionado por destruir a quién sabe cuántas de las bestias artificiales que Pixie Bob estuvo enviando contra él una tras otra sin descanso. No se sentía particularmente cansado, pero... ¿un hormigueo? Sukuna observó su mano con extrañeza, no temblaba ni nada así, solo tenía ese cosquilleo que no experimentaba desde que comenzó a fortalecer su peculiaridad cuando era un niño. No sentía esto desde hace años. ¿Cuándo fue la última vez que usé esta cosa por tanto tiempo? Antes de que pudiera profundizar en esos recuerdos, unas manos rápidas, suaves y firmes tantearon su brazo, sacándolo de sus pensamientos. Tal como imaginaba. Estás muy bien construido. Seguro que no te saltas ni un solo día de entrenamiento. Dijo Pixie Bob con un tono casi melódico. La mujer se deslizó hacia su otro costado, ahora examinando con descaro los músculos de su torso. Bingo. Me saqué la lotería contigo. Ahora eres de mi propiedad. Proclamó con una sonrisa, y lo que sonaba similar a un ronroneo. No la recordaba de esta manera. Aizawa parpadeó varias veces, sin saber cómo reaccionar a la escena. ¿Es normal que haga eso? El héroe desaliñado hizo un gesto hacia Pixie Bob y Sukuna, con este último frunciendo el ceño y apartando las manos de la heroína con una palmada brusca. Mandalay rió con incomodidad, rascando su mejilla suavemente. Últimamente ha estado algo desesperada. Está en esa edad en la que, bueno, ya sabes, se supone que debería tener pareja. O hijos. Y que lleve tanto tiempo sin una cita decente no ayuda mucho. Aclaró la heroína con una sonrisa avergonzada por el actuar de su compañera. Pixie Bob resopló con un puchero apenas disimulado al ser apartada por el joven, regresando con los otros dos héroes. ¿Qué estás haciendo ahora?, cuestionó Aizawa, entrecerrando los ojos al verla sacar su teléfono con una sonrisa sospechosamente animada. Nada grave. Pixie Bob soltó una risita juguetona mientras sus dedos se movían con rapidez por la pantalla. Solo estoy poniendo una alarma para dentro de 3 años. La mujer le guiñó un ojo al hombre desaliñado, y se alejó tarareando para sí misma. Aizawa suspiró con agotamiento, ciertamente carecía de ganas para discutir o hablar sobre lo que acababa de suceder, por lo que volvió su atención a Sukuna. No sabemos cuánto tiempo les tomará a los otros para llegar. Ve por tus cosas y llévalas a tu habitación. También aprovecha para tomar una ducha, creo que la necesitas. Sukuna se pasó una mano por el rostro para quitar algo más de la suciedad que tenía ahí. Consideró la idea de darle, como mínimo, un golpe en la cara a su profesor por su insolencia de hace unas horas, pero la primera impresión que le dejó el campamento fue tan mala que sus ganas por comer algo superaron a sus ganas de darle una lección al héroe. El hechicero siguió las indicaciones de Mandalay sobre dónde encontraría su habitación, dándose con la para nada agradable sorpresa de que no se trataban de habitaciones individuales, sino que todos los chicos dormirían en un mismo y amplio cuarto, mientras que las chicas harían lo mismo en otro cuarto diferente. Maldiciendo internamente por todas las molestias que debía soportar, el peligrosa ordenó sus maletas y pertenencias, de paso delimitando la zona en la que dormiría como suya al hacer marcas de cortes por el suelo y paredes. Aprovechando la ausencia de los mocosos, Sukuna tuvo las aguas termales para sí mismo para relajarse por un tiempo. No es que disfrutara este tipo de cosas, pero hasta que llegaran los demás estudiantes la cena no sería servida, así que esta era la mejor forma que encontró para matar el tiempo. Horas más tarde, y después de que el resto de la clase 1 atravesaran el bosque de la bestia, con sus apariencias denotando lo mucho que se esforzaron para lograrlo, las heroínas reunieron a todos en un espacioso comedor.
La comida que le sirvieron no se comparaba en lo más mínimo a la de su madre, aunque eso se debía a que Akane sabía especialmente cómo dejarla en el punto perfecto que a su hijo tanto le encantaba. El hambre pudo más que sus extravagantes gustos al momento de comer, por lo que Sukuna terminó por llenarse de tanta comida como se le permitió. 5:30 de la mañana al día siguiente. El canto de algunos pájaros se mezclaban con los bostezos y las quejas silenciosas de los adolescentes. Aizawa se paró frente al grupo. Buenos días, espero que todos hayan conseguido dormir tanto como les fuera posible. El hombre miró como gran parte de sus alumnos se veían notablemente cansados o medio dormidos. Ignorando eso, el héroe continuó. El día de hoy comenzaremos con su entrenamiento. Este consistirá en incrementar sus fuerzas para que estén listos cuando llegue el momento de obtener sus licencias provisionales. La palabra licencias hizo que Sukuna dejara de mirar hacia cualquier otro lado, volviendo su vista hacia el profesor. Esa era una buena noticia, cuanto antes obtuviera una licencia, más pronto podrá dejar de perder el tiempo rodeado de gente que no le importaba. Las situaciones que enfrentaran solo aumentaran en hostilidad y dificultad con el paso del tiempo. Sukuna levantó su mano, atrapando la pelota que Aizawa le lanzó sin aviso. Sosteniéndola mientras le daba una mirada carente de entusiasmo al héroe. Sukuna, lanza esa pelota. La marca que obtuviste cuando llegaste al agua era de 851 metros. Por un instante, Aizawa recordó con cierta nostalgia aquellos tiempos previos a los dolores de cabeza que este estudiante en específico le ocasionaba. Adelante, veamos qué tanto has mejorado desde entonces. Sin emoción, Sukuna avanzó varios pasos para colocarse frente al grupo de estudiantes, quienes lo observaban desde detrás. Hace meses, cuando hizo esto por primera vez, la comprensión que tenía sobre esta nueva energía maldita era mínima a comparación con la que obtuvo al experimentar el Black Flash que usó contra el Nomu de la USJ. Basado en eso, ahora tendría que ser capaz de... El hechicero tomó su posición sin prisa. Agitando su brazo con fuerza, lanzó la pelota y levantó una pequeña nube de polvo en el lugar donde se encontraba de pie. Aizawa esperó a que el dispositivo en sus manos le mostrara el resultado obtenido por el peligrosa, y cuando por fin lo hizo, el héroe levantó y enseñó el resultado a todos los adolescentes. 12 kilómetros. Sukuna suspiró con fastidio. Tampoco. Tanto. Exclamaron varios de sus compañeros de clase al unísono. De pronto se les hacía más claro el por qué Sukuna no socializaba con ellos, seguramente estaría ocupado entrenando todo el tiempo. No veían otra explicación a cómo es que el chico de cabello rosa contaba con un margen de mejora tan amplio a comparación de ellos, que solo lograron crecer en experiencia gracias a sus pasantías y las clases de entrenamiento de combate. Hasta ahora solo he estado mejorando la eficiencia de esta mísera cantidad de energía maldita. Si sigo a este ritmo tan patético, no podré llegar a donde debo. Sukuna miró hacia el lugar donde arrojó la pelota, mientras que los demás lo observaban con diferentes reacciones. Creo que usarlo a él como ejemplo no era lo más indicado. Murmuró Aizawa para sí mismo, guardando el dispositivo en su bolsillo y aclarándose la garganta para llamar la atención de los jóvenes. Como habrán intuido, y aunque haya pasado bastante tiempo desde que empezaron, solo han conseguido mejorar sus mentalidades y técnica, puede que incluso un poco de resistencia. Pero la fuerza de sus dones no ha incrementado al mismo ritmo, y es por ello que trabajaremos muy duro para corregir eso. Aizawa le indicó a Sukuna que volviera a su lugar junto a sus compañeros. Algunos pueden decir que esto será comparable a la muerte. Y en ese caso, no deben morir. Uraume exhaló con cansancio, no físico, sino más bien mental. La chica con la peculiaridad de hielo apoyó su espalda contra la dura y áspera pared detrás de ella, con sus ojos moviéndose para inspeccionar a los demás idiotas que esperaban impacientemente dentro del almacén. Sukuna-sama, discúlpeme. Todavía no ha llegado el momento. Murmuró, buscando entre su ropa y sacando la fotografía que tenía guardada, observándola con detenimiento. Su mirada se suavizó por un instante. ¿Te estás divirtiendo por ahí?, preguntó Davi con pereza, acomodándose sobre las cajas en las que se encontraba sentado. Ya que técnicamente somos compañeros de forma oficial. ¿Por qué no nos compartes un poco sobre lo que traes entre manos?, insistió el villano, creando unas leves llamas azules de fuego y enviando el humo resultante hacia la peli blanca, con una sonrisa sardónica que no reflejaba si hablaba en serio o en broma. No es de tu incumbencia, respondió Uraume. Aunque no mostró una molestia evidente, el filo en su voz dejaba claro que no tenía el humor para aguantar intromisiones no queridas.
La chica sopló una pequeña ráfaga helada para disipar el humo negro que el villano lanzó hacia ella. Sigue intentando pasarte de listo, y congelaré cada parte de ti hasta que cada trozo de esa piel quemada se caiga a pedazos. Davi rodó los ojos, soltando una risa suave, ronca y sin alguna preocupación por la amenaza de la chica. Más que alarmarlo, le parecía encantadoramente tonta. No tienes que ponerte así, solo tengo curiosidad por saber qué es lo que te interesa tanto sobre nuestro objetivo. Cuando te vi la primera vez, no lucías nada comprometida con esta causa. Mencionó el villano, volviendo a relajarse sobre las cajas. Luego Shigaraki nos dio los detalles, y mágicamente te llegaron las ganas de participar. No me molestaría saber qué es lo que te hizo cambiar de parecer. Uraume no le dio el gusto de responder. En lugar de eso, volvió a guardar la foto entre su ropa, y se giró para mirar a otro lado, dejando de prestar atención al irritante villano. Davi fingió llevarse una mano al corazón, como si aquella indiferencia le hubiera importado o dolido. Los criminales reclutados por la liga dirigieron sus miradas hacia la puerta de almacén luego de que fuera abierta con un chirrido. Oigan, oigan. Tomura nos envió un regalito. Anunció Toga, entrando mientras cargaba una caja en sus brazos. Con una sonrisa traviesa, dejó caer la caja en el centro del lugar para que todos pudieran verla con claridad. Uno de ellos, un hombre corpulento cubierto por una capa oscura, se acercó, mirando el contenido de la caja. ¿Qué se supone que es esta basura? El villano golpeó la caja con su brazo, destrozándola y dejando que las varias máscaras en su interior se desparramaran por el suelo. ¿Cuánto más tendremos que seguir perdiendo el tiempo? Deberíamos salir de una vez por todas. Ey, cálmate un poco, Gandulón. Es muy pronto para que nos movilicemos. Además, él nos dijo que evitáramos llamar la atención. Interrumpió un chico bajo en estatura, estirando sus brazos por encima de su cabeza. Ya esperé demasiado. Me prometieron que esto sería divertido, pero quedarme aquí quieto por tanto tiempo hará que me ponga de malas. Las palabras del hombre iban llenas de una violencia contenida. Si ustedes son los que tardan demasiado en prepararse, eso no es mi problema. Cuando el villano se dispuso a caminar hacia la salida del almacén, la temperatura en el ambiente bajó de golpe. Mira eso. Parece que la princesa de hielo por fin hará algo. Bromeó Davi en voz baja, viendo cómo Uraume se incorporaba para ponerse de pie. Si haces que esto siga retrasándose, entonces no te necesitamos. No eres más que un estorbo. Los fríos ojos de la peli blanca se clavaron en los del hombre, al mismo tiempo que levantaba una mano y la apuntaba hacia el villano, lista para usar su peculiaridad de hielo. Jaja. Vamos a matar algo de tiempo a golpes, mocosa. Rió el hombre, con una sonrisa asomándose por debajo de la capa que cubría parcialmente su rostro. Su brazo derecho creció grotescamente cuando las fibras musculares se expandieron y recubrieron la extremidad. Uraume no se inmutó o dio un paso atrás. La acción amenazante del hombre solo le ocasionó todavía más molestia por el posible retraso. Antes de que el limitado espacio del almacén se rompiera en una pelea, una voz cargada de desdén los interrumpió. No se precipiten, escorias. Davi saltó desde las cajas donde estaba sentado y recogió una de las máscaras tiradas en el suelo, girándola entre sus dedos. Seguro que será mucho más divertido derribar a esos héroes de sus ridículos pedestales, en lugar de empezar a matarnos entre nosotros. Si de verdad queremos crear un futuro mejor para todos, necesitamos esperar el momento justo. Davi arrojó la máscara hacia Muscular, quien la atrapó mientras deshacía las fibras musculares que habían recubierto su brazo. Toga tembló mientras se abrazaba a sí misma y frotaba sus brazos, con su aliento formándose en nubecitas frente a su rostro. ¡Qué helado! Davi, ¿puedes? ¿Podrías darme un poquito de calor? Porfis. La chica con uniforme de colegiala pareció recordar algo más de un momento a otro y se giró a Uraume. Casi lo olvido. Tomura dijo que tenía algo que discutir contigo. Sonaba importante. Añadió, su voz entrecortada por el frío. Uraume suspiró con fastidio, y sin responder o mirar a alguno de ellos, se dirigió a la salida del almacén. Fenómenos. La mejor forma que se nos ocurrió para que incluso él le sacara provecho al campamento, fue esta. En lo que respecta a combate, no hay mucho que podamos enseñarle, ese es uno de los aspectos en los que más dominio tiene. Llámalo instinto o lo que sea, pero es bueno en ello. Sobre su peculiaridad. Es algo que puede ser mejorado, pero no sin que se exponga a alguien más a salir lastimado, o sin que destruya varias cosas a su alrededor. Al hacer esto podemos mantenerlo vigilado en todo momento. Explicó a Izawa Bloodkin.
Ambos profesores se encontraban de pie uno al lado del otro, asegurándose de que tanto la clase A como la B entrenaran arduamente para mejorar sus dones. Cada uno de los adolescentes lo hacía basado en el funcionamiento único de sus peculiaridades. ¿Seguro? Sé que esto debe ser eficientemente equitativo para todos los estudiantes, pero... Vlad se cruzó de brazos, fijando su mirada en cómo el chico de cabello rosa de la clase 1A entrenaba. Me parece que estás poniendo mucha carga a una sola persona. Con este nivel de exigencia, incluso él podría sentirse abrumado. ¿Hablas en serio? Solo míralo. Aizawa señaló con un movimiento de cabeza hacia donde Sukuna luchaba contra dos estudiantes, uno de la clase A y uno de la clase B, Kirishima y Tetsu. Lo único que yo veo, es a alguien que está exactamente donde quiere estar. Agregó el héroe desaliñado, recalcando la leve sonrisa que el peligrosa mantenía mientras daba golpe tras golpe a los dos estudiantes con dones de endurecimiento. Alternaremos entre dos estudiantes de cada clase por día para que entrenen junto a él. Es una forma eficaz de ponerlos a prueba tanto a ellos como a él. Ayuda a que Sukuna aprenda a controlarse cuando pelea, y al mismo tiempo, ellos tienen que adaptarse y pensar en formas más ingeniosas para aprender a enfrentarse a alguien más habilidoso. ¿Y sus cortes? Vlad levantó una ceja. Restringidos. Se lo prohibía menos de que sea en situaciones, o contra dones, muy específicos. Le impuse esa condición para que no llegue a lastimar o afectar el entrenamiento de los demás estudiantes para el día siguiente. Aclaró Aizawa. Aunque todavía medio dudoso, Vlad asintió. Ambos profesores permanecieron en silencio, atentos para confirmar que todos los alumnos daban todo de ellos en sus entrenamientos. Cuando Sukuna tomó a Kirishima por un brazo y lo estrelló contra Tetsu solo para luego seguir abrumándolos con golpes, varios de los estudiantes de ambas clases tragaron saliva al mismo tiempo, sintiendo unas gotas de sudor frío bajando por sus nucas. Casi ninguno de ellos estaba particularmente emocionado por tener su turno para entrenar con el peligrosa. Él nunca les rompería nada. ¿O sí? Al menos no de manera intencional. Desde otra parte, Bakugo gritaba cada vez que metía sus manos en agua, para posteriormente sacarlas y crear explosiones apuntando hacia el cielo, con el propósito de mejorar su capacidad de formar explosiones más grandes y poderosas. Solo 3 días más. Exclamó en su cabeza, sumergiendo sus manos nuevamente. Solo 3 malditos días, y voy a mostrarle a ese bastardo quién es el mejor de esta clase. El rubio gritón creó otra explosión hacia arriba, motivándose al imaginar que era la molesta sonrisa arrogante de Sukuna hacia lo que apuntaba, en lugar del hermoso cielo despejado. El día fue largo, exigente y agotador, especialmente para Kirishima y Tetsu, quienes terminaron más fatigados que el resto a causa del hechicero. Y por fin se les dio un momento de relajación, la cena. O así sería si no fuera porque las Wild Pussycats les informaron que, a partir de ahora, serían ellos quienes tendrían que preparar sus cenas. Desagradable fue una de las tantas palabras que llegaron a la cabeza de Sukuna al pensar en cómo sería la comida hecha por las manos de los mocosos. Y aunque estaba lejos de querer hacerlo, se vio en la obligación de ayudar en el proceso de cocina para poder tener el derecho de comer. Como todos esperaban, no hubo herramienta más eficiente para rebanar vegetales y otros ingredientes más que el mismísimo Sukuna. Quién sabe cuánto hubieran tardado en tener todo preparado, de no ser porque al peligrosa le bastaba un toque para cortar todo en partes precisas. Con los esfuerzos conjuntos de todos, incluidos los de un exasperado hechicero, el curry estuvo terminado y listo para ser servido. Todos se reunieron en las mesas al exterior del campamento, disfrutando de la comida entre risas y charlas. Los de la clase 1A que se encontraban más cerca de Sukuna, no perdían cada oportunidad que se les presentaba para incluirlo en la conversación, pero él se limitaba a asentir vagamente o a hacer algún sonido breve. Secretamente, tanto los chicos como las chicas habían acordado que usarían este campamento como su oportunidad para conocer mejor a Sukuna. Sabían que probablemente no sería fácil, pero tenían bastante tiempo para lograrlo. Se prometieron a sí mismos que, como mínimo, descubrirían lo básico sobre él y las cosas que le gustaban. La comida fue devorada por los hambrientos y agotados estudiantes, quienes luego de lavar y dejar limpio todo lo que usaron, regresaron a sus habitaciones para dormir y estar listos para el siguiente día. Bueno, la mayoría lo hizo, mientras que los que reprobaron el examen práctico se vieron forzados a ir con Aizawa para tener clases extras durante la noche. Esta máscara es tan fea y tonta. Se quejó Toga, ajustando inútilmente su máscara para intentar encontrar alguna forma de que se viera más linda, o al menos de una forma que le gustara.
Uraume no se habría puesto una si estuviera aquí. ¿Qué creen que Tomura le encargó a ella que nosotros no podamos hacer? No tengo idea, pero ella no se veía nada contenta con eso. Si él cree que eso es lo mejor para que el plan funcione, entonces no nos debería importar. Opinó Mustard, poniendo su máscara de gas sobre su rostro. Desde detrás de los ya presentes, 3 criminales más llegaron. Kenji Kishi, alias Magne. Moonfish, alto y con una camisa de fuerza de cuero en su torso, junto con abrazaderas que mantenían su boca abierta. Y otro hombre con cara de lagarto y escamas en lugar de piel. Bien, ahora somos 7. Comentó Davi con su mirada fija en la distancia, hacia el campamento en donde los estudiantes estaban alojados. Excelente, eso significa que ya puedo empezar. Dijo Muscular, seguramente con una sonrisa sádica debajo de la máscara que tenía puesta. Voy a romperle las piernas y los brazos a ese mocoso para traerlo a la fuerza, aunque deba dejarlo medio muerto en el proceso. No coman ansias, desgraciados. Todavía no iremos. Todos esos estudiantes están reunidos junto con los héroes profesionales, si llegan a meterse en el camino antes de que consigamos lo que Shigaraki nos envió a buscar, entonces complicaríamos todo. Explicó Davi, girando el cuello levemente para mirar de reojo a los demás villanos antes de volver a mirar hacia el campamento. Empezaremos cuando los 11 estemos reunidos. Recuerden los 2 objetivos principales de la misión, y que uno de ellos es hacerles entender que la paz que tanto presumen, puede ser rota por nosotros en cualquier momento. El día siguiente transcurrió de manera similar al anterior, solo que ahora los estudiantes que tuvieron la mala suerte de entrenar con Sukuna fueron otros. La dinámica del entrenamiento con el peligrosa también cambió para ajustarse a las peculiaridades que poseían estos otros 2 estudiantes, adaptándola para que pudieran usar sus dones de manera efectiva contra el hechicero, sin que se vieran limitados al combate cuerpo a cuerpo como el día anterior. Cuando Pixie Bob anunció que esa noche se llevaría a cabo una prueba de valor para que las clases compitieran entre sí, Sukuna no pudo evitar soltar un gruñido de molestia. Claro, que le dieran el lujo de golpear a los mocosos cada día era demasiado bueno para ser lo único por hacer. Esto seguía siendo un campamento pensado para un montón de adolescentes. Horas más tarde, después de que los estudiantes cocinaran sus propias comidas y limpiaran los platos como el día anterior, las Wild Pussycats reunieron a las 2 clases y las guiaron a través del bosque. La caminata fue larga y llena de las conversaciones de los jóvenes en el aire, hasta que finalmente llegaron a un amplio claro rodeado de árboles. Ahora que todos tienen sus estómagos llenos, y los platos limpios y brillantes. Es momento de que comience la prueba de valor. Anunció Pixie Bob con entusiasmo, riendo para sí misma, sin querer sonar grosera pero sin lograr evitarlo luego de que Aizawa se llevara a Mina, Kirishima, Zero, Sato y Kaminari a continuar sus clases extras. El equipo Gatuno explicó en qué consistiría la prueba de valor. Las 2 clases tomarían turnos para ser los asustadores y los asustados, con la clase B siendo los primeros en tomar el rol de los asustadores. Los de la clase A saldrían en parejas cada 3 minutos y deberían encontrar y traer las placas con sus nombres sin que los asustadores interactuaran directamente con ellos al tratar de asustarlos. Presten atención, ahora vamos a sortear a las parejas. Pixie Bob buscó en los bolsillos de su traje, sacando varios papeles con números en ellos. Cada uno de los estudiantes se acercó y tomó uno de los papeles, y aquellos que tuvieran el mismo número serían un equipo, con la lista final quedando así. Equipo 1. Tokoyami y Shoji. Equipo 2. Bakugo y Sukuna. Equipo 3. Hiro y Hagakure. Equipo 4. Momo y Aoyama. Equipo 5. Uraraka y Tsuyu. Equipo 6. Ojiro y Mineta. Equipo 7. Iida y Shoto. Equipo 8. Izuku solo, a causa de que los estudiantes faltantes provocaron un número impar de participantes. Bakugo fue el único que alzó la voz para oponerse rotundamente a formar equipo con el bastardo de cabello rosa, pero sus intentos por cambiar de equipo con alguno de sus compañeros de clase fueron inútiles, a pesar de cuanto gritó y sacudió a algunos de ellos con enojo. De acuerdo. Clase B, vayan y tomen sus lugares. El primer equipo de la clase A en iniciar la prueba de valor, prepárense. Aproximadamente 15 minutos después. Oye, desgraciado. ¿Qué te dije sobre caminar delante de mí? Gruñó Bakugo, viendo cómo Sukuna se adelantaba mientras él se detenía a abrocharse los zapatos. Sukuna por su parte, caminaba con las manos metidas en los bolsillos y una expresión de total aburrimiento. Desde que ambos comenzaron a caminar por el sendero de la prueba, el hechicero ignoró por completo todos los intentos de la clase B por asustarlos.
Más bien, eran los de la clase B quienes se ponían nerviosos al momento de tener que tratar de asustarlo. ¿Ya lo sabías o no? Mencionó Bakugo, ahora caminando a un lado de Sukuna sin apartar su intensa mirada de él. Pasado mañana será mi turno de aplastarte en los entrenamientos. Si te contienes como lo hiciste en el festival deportivo, me aseguraré de volarte los brazos en 1000 pedazos. ¿Entiendes? Sukuna sacudió la cabeza levemente, sin dejar de caminar y dando una mirada sarcástica ante las palabras vacías del rubio gritón. ¿Por qué crees que conseguirás algo diferente a la última vez? Preguntó el hechicero con indiferencia, solo tratando de provocar al otro chico para ver si así convertiría esta experiencia en algo divertido. Una vena de molestia se marcó en la frente de Bakugo, quien se detuvo abruptamente. ¿Piensas que no puedo?, exclamó, apretando los puños y dando un paso para quedar cara a cara con Sukuna. Aquí no hay jueces, y los profesores ya lo dijeron, puedo dar todo de mí si eso significa mejorar. Lo que quiere decir que tengo la libertad de hacerte explotar por los aires sin que nadie me lo impida. ¿Y qué te detiene de hacerlo ahora?, agregó Sukuna, regalándole una expresión de pena fingida. ¿Tan aterrorizado te quedaste de mí la última vez? Me das lástima. Tú, maldito pedazo de mierda. El insulto, y posible ataque que Bakugo estuvo a punto de realizar, fue detenido cuando tanto él como Sukuna olfatearon algo extraño en el aire. ¿Qué diablos es esta cosa? El rubio se llevó una mano a la cara para cubrir su boca y nariz, intentando evitar que ese gas púrpura que comenzó a llegar hacia ellos entrara en su cuerpo. Por su lado, Sukuna tomó un respiro hondo, y aunque sin duda el aire se sentía bastante pesado, no tuvo la consecuencia que debería haber tenido en él. Es venenoso, comentó el peligrosa, sin alguna pista de que sintiera miedo o preocupación, mientras miraba a los alrededores para ver si encontraba la fuente del gas. No sabía, o simplemente no le importaba recordar, cuáles eran las peculiaridades de los integrantes de la clase B, así que pensó que probablemente uno de ellos fuera el causante del gas. ¿Cómo es que él puede respirarlo con tanta normalidad? Solo lo inhalé por unos segundos, y fue como si me quemara las fosas nasales. Pensó Bakugo, cubriendo sus vías respiratorias con más fuerza. Oye, ¿qué mierda? ¿A dónde carajo se supone que vas?, volvió a exclamar, con su voz cubierta por su palma, al fijarse que Sukuna siguió caminando por el sendero de la prueba. Sukuna hizo una pausa en su andar por un segundo, girando la cabeza para mirar al rubio con una tranquilidad inquietante. ¿Te da miedo esto también? Entonces ve. Corre por ayuda. Bromeó con neutralidad, solo para seguir caminando. Así. Lárgate y muere entonces, perdedor. Bakugo frunció el ceño, por unos instantes le entró la duda de si debería ir con el infeliz de cabello rosa. Pero rápidamente sacudió la cabeza y se negó a esa idea, por lo que giró sobre sus talones y decidió regresar por donde venían. Necesitaba encontrar una explicación clara a lo que sucedía en estos momentos, y si no recordaba mal, Ragdoll debería seguir en el mismo lugar en el que se la toparon antes, para que ella les entregara las placas con sus nombres. Sukuna avanzaba a través del bosque, respirando el aire pesado y pensando en que el veneno hacía que le picara la garganta. Era mucho menos potente y efectivo que la peculiaridad de Midnight cuando la respiró durante los sucesos del festival deportivo, pero pudo detectar que tenían la similitud de que, seguramente, este gas induciría a un estado de sueño o desmayo a quien lo respirara en exceso, o en cantidades más grandes que las que él tenía en los alrededores. El hechicero caminó varios metros más, notando que el gas se hacía menos perceptible hasta que casi desapareció por completo, lo que le hizo darse cuenta de que este debía venir fluyendo en una única dirección, seguro que desde la posición exacta de quien lo estuviera produciendo. Carne. Tan linda y tentadora. Balbuceó una voz, sus palabras arrastradas y extrañamente repetitivas. Sukuna levantó una ceja, notando la figura del hombre arrodillado frente a algo en el suelo a unos metros delante de sí. Los pasos de Sukuna se hicieron más lentos hasta que se detuvo por completo para ver al extraño sujeto. Ah. Jaja. ¿Es esto parte del juego de los mocosos?, comentó, con una sonrisa maliciosa adornando su cara al entender por dónde iría esto gracias a que vio la mano cercenada en el suelo. Al oír la voz del hechicero, el hombre que estaba arrodillado giró lentamente su cuello de una manera inquietante, poniéndose de pie. Su cuerpo sujetó con su camisa de fuerza, y gran parte de su rostro cubierto por una máscara, con su boca y dientes expuestos por los ganchos que llevaba ahí. Carne. Trabajo. Estoy tan cautivado. Pero debo hacer mi trabajo. Murmuró con la voz entrecortada, como si luchara por controlar sus propios impulsos.
Así que tú también la has probado, ¿eh? Al fin, alguien que comprende lo que es una verdadera comida. Bromeó Sukuna con una risa seca. El hechicero se hizo a un lado cuando los dientes del villano se extendieron de golpe, fallando por varios centímetros gracias a que su ataque fue muy obvio. Mira nada más. ¿Viniste hasta aquí solo para alegrarme la noche? No te preocupes, haré que valga la pena. Sukuna fue tomado por sorpresa cuando uno de los dientes cuchilla del villano se ramificó y se estiró hacia él. No van en una sola dirección. El peligrosa volvió a quitarse del camino, pero los afilados dientes consiguieron desgarrar parte de su ropa y rasguñar su piel. Una sonrisa más amplia se formó en los labios de Sukuna mientras tomaba distancia, observando cómo Moonfish retraía sus dientes. Trabajo. Carne. Voy a probar tu carne. Y luego volveré al trabajo. Debo llevarte. El villano siguió balbuceando, caminando hacia el peligrosa mientras se tambaleaba. Ja ja ja. Ya me habías convencido desde antes. No tienes por qué insistir. Sukuna se encorvó ligeramente, preparándose para moverse. Veamos qué es lo que tienes para ofrecerme. Con los indicios del comienzo para la primera muerte de la noche, aquí y ahora daba inicio la matanza.